Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva estación de Yo Soy GX7. Y la verdad es que cada vez nos emociona un nuevo taller, una nueva parada. Que cada vez más personas se están uniendo a estas reuniones y ver, en este momento tengo 3 monitores aquí y ver la cantidad de gente que está conectada en las redes sociales, que nos sigue a través de nuestros canales sociales, es algo de verdad muy motivador. Ricardo Andara desde Ecuador les da la más cordial bienvenida. Orlando Escalona, High Vision Optical desde Estados Unidos. Orlando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Orlando, con una excelente energía y de verdad muy motivado por ver todos estos cambios que se están generando, se están viendo a nivel de redes sociales. Las personas están empezando a captar el mensaje y ver cómo tenemos una gran audiencia a través de los canales, a los distintos canales sociales en los distintos países en donde se está transmitiendo en vivo. Wilber Aguilar, desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Wilber? ¿Cómo te va? Buenas Latinoamérica. Ricardo, Orlando, Estevita, un saludo muy grande a cada uno de ustedes y especialmente a toda esta audiencia que día con día, como vos decís, Ricardo, se están dando cuenta de estos pequeños cambios que vamos haciendo, pero son pasos que son firmes y que nos está llevando a que cada una de esas ópticas independientes vayan viendo y sintiendo los cambios. Una cosa es creerlo, pero otra cosa es sentirlo y Así ya es. tenemos mucho testimonio en esto. Así es, Muchas Wilber. gracias. Así es, Wilber. Muy bien dicho. Y Esteban Bravo desde High Vision Optical Honduras. Esteban, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás hablando? Wilber, Señor, Muy bien. ¿cómo estamos? Qué bueno. Y Esperando otra semana más de Yo Soy X7, otra capacitación más, esperando que la gente se conecte como, sea, como están haciendo todas las semanas y realmente está dando sus frutos. No es solamente que la gente diga, no, que la capacitación, que esta, que lo otro, no, es que realmente la gente está haciendo todo lo que nosotros les estamos guiando y están viendo unos resultados muy positivos en todos los comercios que tenemos. Así es, así es, Esteban. Y la verdad es que desde la semana pasada, desde el taller pasado hasta esta semana, es impresionante la cantidad de comentarios que hemos recibido, la cantidad de mensajes que hemos recibido a través de nuestros distintos canales sociales y ver cómo nuevas ópticas, aparte hay ópticas que ya están compartiendo el contenido y viendo, como bien lo dices, Esteban, viendo cómo esto que estamos nosotros haciendo y diciendo se está cumpliendo. Y justamente por ello quiero repasar un poquito en el segmento que estamos viendo esta noche, antes de darle paso a la charla del día de hoy y por la que estamos todos aquí, planificación estratégica con Orlando Escalona. Recuerden que semana a semana nosotros vamos a ir viendo un nicho distinto, porque tenemos que entender y saber cómo conectarnos con ellos. De ahí la importancia de las imágenes que nosotros utilizamos, de los textos que utilizamos y de los hashtags que utilizamos. Porque como bien lo vimos en talleres pasados, recuerden que nosotros estamos conviviendo con distintas generaciones en este momento. Y yo no puedo hablarle igual a una generación reciente que a una generación tal vez de una persona de unos 38, 25, 22 años. Entonces en cada uno de estos talleres y durante esa semana es importante que ustedes compartan el contenido de esa generación y se enfoquen a este nicho de mercado con las piezas y videos y hashtag y el distinto texto que nosotros les compartimos y ustedes van a empezar a ver los resultados y van a empezar a entender a esta generación. En esta oportunidad le estamos dando un muy alto valor a lo que es el video y quiero mostrarles lo que fue la cifra que les mostramos nosotros la semana pasada, donde teníamos en reproducción 958 minutos en 7 días. En 958 minutos, recuerden que esta campaña se está llevando a cabo en 3 países. De esa semana al día de hoy, 7.000 minutos reproducidos. En una semana.
decir esto, señores, señoras, profesionales. Miren el crecimiento exponencial que se ha tenido en cantidad de minutos reproducidos. Y eso es porque muchas más personas han compartido el material, muchas más personas han visto el material y hemos logrado conectarnos justamente con el nicho. Preferimos cantidad a calidad, porque si le hablamos a todos al mismo tiempo, no le hablamos a nadie. Por eso es importante cada uno de estos talleres. Mire cómo compartimos tips y recomendaciones de cada una de las distintas generaciones y en este caso, esta semana enfocado al segmento de ese hombre emprendedor, ese hombre de negocios, para que ustedes, cuando ese hombre de negocios entre a su óptica, ustedes se conecten con él y puedan hacer justamente la venta. Recuerden, yo soy GX7. Segmentos por semana y asistir a los talleres. Esa es la fórmula para que ustedes en esta nueva normalidad puedan salir adelante y diferenciarse. Con esto, Orlando, doy paso para que puedas continuar con la charla y en lo que nos ha traído justamente aquí y la importancia de la planificación estratégica a nivel de la óptica. Orlando, exactamente, perfecto, tienes el control. No sé, al finalizar vamos a responder todas las preguntas e inquietudes. Tenemos una persona que levantó la mano. Con mucho gusto, al finalizar, para no interrumpir el hilo de la conversación, responderemos absolutamente todas las inquietudes. Orlando. Excelente, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y como bien lo decía Ricardo, una de las razones fundamentales por las cuales nos estamos reuniendo todas las semanas es porque hemos querido, de alguna forma, estructurar todo el proceso de la campaña, todos los elementos, irlos midiendo. La métrica es importantísima. Fíjense ese salto exponencial que tuvimos. Si no se mide, no se sabe hacia dónde vamos. Si no se mide, no sabemos si estamos teniendo resultados. Y definitivamente algo está ocurriendo. Y la invitación es que ustedes se conecten y a los amigos comerciales que nos acompañan, hablen de esto con sus clientes y muéstrenle este cambio. ¿Okay? Porque aquí no estamos hablando del lente oftálmico, aquí no estamos en ese discurso tradicional que de alguna forma aburre al óptico y mucho más al consumidor, sino que nosotros estamos innovando, estamos aprendiendo la forma del negocio post-pandemia. ¿Okay? El negocio de la óptica cambió, definitivamente no volverá a ser el mismo, y ese cambio nosotros estamos tratando de capitalizarlo y hacerlo lo más efectivo posible. Así que vamos a hablar de planificación estratégica y quiero pedirles disculpas de antemano porque esto es realmente un taller. La idea original es que iba a ser un taller presencial y bueno, apenas podamos hacer este tipo de trabajo, lo vamos a hacer porque es más un ejercicio de uno a uno, pero bueno, como parte del proyecto de Yo Soy GX7, consideramos que es fundamental de que el óptico independiente comience a aplicar este tipo de herramientas. Así que entonces mi intención es de alguna forma crearles la curiosidad y si necesitan algún tipo de ayuda, si quieren desarrollarlo posteriormente, estamos a la orden. Lo que ustedes necesiten a través de nuestras redes nos pueden contactar y trataré en lo posible de ayudarles con este proceso. Pero esta noche vamos a hablar entonces de planificación estratégica. ¿Okay? Y quiero hacer un poquitico aquí de reflexión
esto que me parece interesantísimo, ¿no? Mientras usted no ponga sus metas en el papel, tendrá solo intenciones, que de alguna forma son semillas, pero sin tierra, ¿ok? Y esto es parte de ese proceso que quiero que empecemos a accionar, nos dejémonos de pensar, de meditar y que comencemos a accionar. Porque si de alguna forma el hombre no sabe hacia qué puerto navega, definitivamente ningún viento será favorable. Y eso son las palabras de Séneca, porque tenemos que tener un objetivo, tenemos que trazarnos un plan. Comenzamos ya hace unas cuantas semanas atrás con una trayectoria que nos iba a llevar por 14 semanas, un paseo, un descubrimiento. Eso motivó a que se desarrollaran varias cosas y que se desarrollaran varios programas en paralelo para poder llevar a cabo lo que estamos haciendo y lo que de alguna forma se está logrando con esta campaña. A mí siempre me gusta enseñarle a la gente el origen de las cosas. ¿Por qué algo se llama así? ¿Por qué? ¿Quién es fulano el que dijo tal cosa? Porque yo creo que eso le da mucha profundidad al conocimiento. Y la idea es que aquí yo no vengo a esgrimir argumentos sacados de un sombrero o cosas que de repente la aprendí en algún tallercito o en algún curso que hice, sino que de alguna forma quiero sembrar conocimiento, quiero generar cambio. Entonces, ¿de dónde viene esto de la planificación estratégica, ¿no? Y realmente esto viene de los planes para la estratega, y esto es algo de guerra, es como muchas de las cosas que utilizamos en nuestro día a día, es producto de esos conflictos bélicos, nace este concepto, ¿verdad? Y de alguna forma la planificación estratégica o los planes para la estratega eran aquellos que de alguna forma se ejercían, ¿verdad? Para que los militares tuviesen como una suerte de escenario, una visión mucho más amplia de cómo comportarse, para saber a quién, por ejemplo, quién atacar, ¿verdad? Entonces tenían que entender un poco lo que afectaba, en este caso, al enemigo. ¿Cuándo atacar? ¿Verdad? Porque no todo se debe hacer en el mismo momento. De alguna forma hay cosas, entonces el momento justo es cuando aquellos recursos tienen mayor efectividad. Y con qué atacar, entender realmente con qué cuentas, con qué herramientas, con qué armamento, para poder de alguna forma erradicar al enemigo, o en este caso el problema, y cómo atacar, ¿okay? Que es los procesos, ese paso a paso. Y de allí es de donde viene el famoso concepto de planificación estratégica. Entonces, en estas 2 noches, porque esto es un taller bastante largo, como les decía, originalmente se pensaba que iba a ser una actividad de una mañana, lo hemos partido entonces en 2 sesiones. Hoy voy a tratar de llegar hasta la mitad de ella y la semana que viene continuamos. Vamos a entender un poco qué es eso, qué es lo que es la planificación estratégica, cómo hacer la planificación estratégica, lo que es entender lo que es la misión de la organización, la visión, ¿verdad? Que misión y visión son 2 cosas que, aunque suenan parecidas, son totalmente diferentes, ¿verdad? Lo que son los valores organizacionales, los grupos de interés, los objetivos organizacionales, lo que vendría siendo el entorno de la empresa, el contexto interno. Vamos a ver de cómo ellos se integran, ¿verdad? Y vamos a ver algunos escenarios para planificación estratégica. Ojalá y salgamos con unos objetivos, algunas estrategias y acciones definidas, ¿verdad? Para poder eventualmente la ejecución del plan estratégico. Entonces, como todo, de alguna forma lo que estamos nosotros tratando de hacer con esta campaña Yo Soy X7, queremos que esto se convierta como una especie de guía de ese proceso. Y como les decía, generarles esa curiosidad para que investiguen un poco más sobre la planificación estratégica y lo poderoso que es esa arma a nivel de la organización, porque no necesitan ser una gran empresa multinacional para hacer una planificación estratégica. ¿Okay?
De hecho, mi intención es que el propietario, ¿verdad? Inclusive los gerentes, si son una pequeña cadena, una cadena independiente, ¿verdad? Que pueda tener 10, 15 o 20 tiendas, pero que de alguna forma no forman parte de un gran conglomerado. Un gerente en acciones, un gerente de sucursal puede desarrollar su planificación estratégica. Ojalá y se hiciese a nivel directivo de la organización, de los dueños de la empresa. Pero de alguna forma la invitación es que tengamos el conocimiento y el valor de esto, porque de alguna forma van a estar definiendo el rumbo y el destino de esos barcos, de esas organizaciones, y de allí el poder. Entonces, cuando queremos entender el concepto, ¿verdad? Es de alguna forma ese proceso en el que definimos y ejecutamos esa ruta, ¿verdad? Esa ruta de largo plazo para el logro y esos propósitos de la empresa. Vamos a estar analizando, y producto de ese análisis entendemos mejor el entorno, entendemos mejor nuestras posibilidades, nuestras debilidades, por dónde cojeamos, por dónde tenemos nosotros una gran ventaja competitiva, ¿verdad? Y esto lo que nos ayuda es a conformar esa estrategia, ¿verdad? Y esto, como trabajo, ojalá y lo hagamos, ¿verdad? Tomando en cuenta todo el entorno de la organización, ¿ok? Es un ejercicio. Yo me recuerdo la primera vez que yo hice un ejercicio de planificación estratégica, trabajaba para una empresa, un grupo familiar en Venezuela bastante importante, el Grupo Delfino. Y esto fue un ejercicio que nosotros hicimos de línea supervisoria hacia arriba, y fue un fin de semana. Fue un fin de semana de verdad altamente productivo, y yo creo que fui parte de un cambio radical en esa organización, gracias a Dios, porque vi como un antes, ¿verdad? Y un después de haber hecho un ejercicio de planificación estratégica. Y de verdad el beneficio que le trajo a esa organización en aquel momento. Entonces, esa planificación, ¿verdad? Esa planificación estratégica la vamos a hacer para poder atender esos cambios internos y externos, ¿verdad? Que de alguna forma nos afectan y que nos van a permitir mantenernos competitivos en un mercado cambiante. Y señores, si ustedes nunca hicieron planificación estratégica, si ustedes no hicieron ninguno de estos ejercicios antes, yo creo que ahora es fundamental que una organización, después de haber vivido un 2020 como el que tuvimos, definitivamente arrancar este año con eso que nos afectó durante el año pasado y cómo nos cambió, es fundamental. Si no, estamos realmente de alguna forma arando en el mar, porque no estamos entendiendo realmente el impacto dentro de la organización, porque definitivamente todas nuestras organizaciones cambiaron. ¿Okay? Por ejemplo, hablaba con unos amigos finalizando el año pasado que están dentro de las transnacionales también. Hacer los presupuestos fue un acto bien interesante, porque ninguna de las métricas, ninguna de las proyecciones, ninguna de las mezclas históricas que teníamos podían utilizarse ante un escenario que nos acababan de, así como cuando el juego del dominó, ¿no? Nos habían revuelto toda la ficha. O sea, y entonces de alguna forma nos tocó trabajar o crear algo relativamente nuevo. Y ahí era el secreto. Mientras más innovador fuese tu línea de pensamiento, más probabilidades de éxito vas a tener. Entonces, ¿cómo se construye el plan estratégico? Hay unos elementos que tenemos que identificar, que son el ser de la organización, los principios, los valores y las habilidades de la organización. ¿Okay? Eso es lo intrínseco de la organización. Después hay unos elementos que son el hacer. Es lo que la organización, eso que identificamos en cuanto a lo que es la esencia de la organización, ¿verdad? Después eso lo llevamos a actos como son la misión, ¿verdad? Las estrategias y los procesos que deben cumplirse para lograr obtener, ¿verdad? Ese tener, que es la visión
la política y los objetivos de la organización. Hay un libro que realmente se los recomiendo. Yo sé que casi siempre que hablamos termino recomendándoles un libro, pero es que hace tiempo aprendí de que todos los líderes son lectores. ¿Okay? La lectura es una fuente de conocimiento muy alta. Y no sé, yo creo que tener la oportunidad de que Darren Hardy se me siente al lado y me hable del efecto compuesto, no sé, por $20, y ahora inclusive podemos bajar el PDF hasta de gratis, quizás por ahí en alguna página, eso no tiene valor. ¿Okay? Es un señor que una asesoría que hubiese costado cualquier cantidad de dinero, y la tenemos por eso, por $10, $15, el efecto compuesto, y que te cuente una experiencia o que te cuente el éxito de una organización, eso tiene un valor importantísimo. Pero él habla de que no importa lo que uno se plantee de alguna forma, y esos grandes objetivos, como por ejemplo decir un maratón, el hacer un maratón, el lograr correr los 44 kilómetros que implica el corte de la maratón, realmente tú lo puedes hacer solamente corriendo una cuadra más al día. ¿Okay? Y el efecto es que si agarramos los 42.000 entre 365 días, son escasamente 115 metros que yo tengo que ir acumulando. ¿Okay? No es que yo voy a arrancar y voy a correr los 42.000 metros de una sola vez. La idea es que esta semana corro 115, la semana que viene corro 115 metros más, y la otra 115. Diariamente vamos incrementando en efecto de 115, y eventualmente vamos a tener ese resultado que se quiere. Y esto es un poquito a lo que debemos de llegar. Es esa construcción de largo plazo. Pero ya entrando en materia, y para tratar de darle inicio a lo que es la planificación estratégica, esta es la pregunta fundamental que nos debemos hacer. ¿Okay? Es definir el quién soy, el qué es nuestra organización. ¿Okay? De alguna forma, ¿cuál es nuestra misión? ¿Verdad? Es el deber o es la obligación de la empresa. Es la razón por la cual existe. Bien sea la óptica del abuelo, en algunos casos hasta del bisabuelo, la óptica de papá, o la óptica que yo arranqué. ¿Qué es lo que me motivó? ¿Por qué yo tengo este proyecto? ¿Okay? ¿Cuál es la esencia? ¿Verdad? Y aquí, de alguna forma, esto tiene que ser una declaración de su verdadero propósito y el alcance en términos, por supuesto, de productos y del mercado. ¿Okay? ¿Cuál es la razón para la cual yo estoy acá, o yo soy lo que soy? Esta definición de la misión organizacional, ¿verdad? Deberíamos de hacernos las siguientes preguntas. ¿Dónde estoy en este momento como organización? ¿Cuál es mi ubicación, de alguna forma, dentro del entorno? ¿Quién soy? ¿Cómo me ven? ¿Verdad? De alguna forma, ese entorno en el que yo me encuentro. ¿Qué represento? Todos tenemos de alguna forma ese valor específico. Ninguna óptica es igual a la otra. ¿Okay? Porque así como ninguno de nosotros somos iguales, cada quien tiene su identidad. Y esta es la búsqueda de esa identidad, que es lo que hace a nuestra organización de alguna forma diferente. ¿Okay? Y cuál es el papel de esa organización dentro de ese entorno,
dentro del mercado de Guatemala, dentro del mercado de El Salvador, dentro del mercado de Venezuela. ¿Ok? Y eso tenemos que convertirlo en preguntas tales como, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es eso que nosotros hacemos que quizás los otros no saben hacer? ¿Ok? O que somos bastante buenos haciéndolo. Después está el por qué lo hacemos. Y por qué lo hacemos no me refiero al dinero. Es realmente qué es lo que nos mueve. Nos mueve el atender la necesidad del consumidor, una posibilidad de ofrecerle algo alternativo al mercado, la posibilidad de repente de servir como persona, como objetivo de servicio, el rellenar algo o cumplir con una necesidad específica que ese mercado, ese pueblo, esa urbanización tenía con respecto al servicio que nosotros en este momento podemos ofrecer. ¿Cuál fue la verdadera razón de que se creó este negocio? Porque ahí de repente está el ADN de esa organización. ¿Quiénes son estos clientes que yo atiendo? ¿Qué es lo que los identifica? Los identifica el hecho de que simplemente están en el barrio, o porque es la gente que está en la ciudad, o la gente nos viene a buscar por quién yo soy. O sea, tenemos que saber entender qué son ellos. ¿Okay? Y si yo quisiera dibujarlo o listar las características de ese grupo de personas en las cuales yo soy fuerte, yo tengo bastante ascendencia, eso es lo que queremos hacer contestando esta pregunta. O sea, ¿qué es lo que hace diferente a nuestro cliente de alguna forma de todas las personas que están allí en la calle? Y a nosotros, ¿qué es lo que nos hace diferente? ¿Qué es ese elemento que puede ser la ubicación, puede ser los equipos, puede ser el surtido de producto, puede ser la personalidad del doctor, puede ser el estilo del doctor, lo que hace que de alguna forma atrae a ese cliente y que nosotros somos buenos. Ojo, aquí esto tiene que hacerse para atender una necesidad, ¿ok? Y esta aclaratoria quiero hacerla porque es ese espacio que ustedes están llenando como organización. No quiero que se me circunscriban a los productos, ¿ok? Porque si no estamos hablando de que ustedes lo que son una suerte como que distribuidor o de alguna forma conducto para entregar un bien o un servicio. ¿Okay? Aquí lo importante es que ustedes identifiquen cuál es esa necesidad que los consumidores, que de alguna forma ellos ven que ustedes la llenan como organización. Es ese autoanálisis, ¿verdad? Es llegar a ese por qué, es esa razón, ¿ok? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace una organización con el tipo de éxito que tenemos, ¿verdad? Y acá les quiero mostrar unos ejemplos de misión, ¿ok? Porque después vamos a ver un ejemplo de visión. Quiero que comparemos un poquito la diferencia entre misión y visión, ¿verdad? Y entonces vemos aquí, por ejemplo, el caso de Nike, ¿verdad? Cuya misión es brindar inspiración e innovación para cada atleta en el mundo. ¿Okay? Fíjense esa misión, esa suerte de declaración que ellos hacen hacia el mundo. Eso es lo que es Nike. Ellos brindan inspiración y traen innovación para los atletas. ¿Okay? No son una fábrica de calzado deportivo o de artículos deportivos. ¿Okay? Es esa profundidad. A ellos les preocupa la tecnología. Por eso es que los productos de Nike tienen un alto contenido tecnológico. ¿Okay? Y son muy superiores tecnológicamente muchas veces a sus iguales, ¿verdad? Pese a que su discurso no gira en torno al elemento tecnológico, pero cobra importancia porque ellos saben que con la innovación tecnológica están cumpliendo con ese objetivo que se han trazado.
¿verdad? No, ellos no están hablando de que fabrican el zapato, ¿verdad? Ellos glorifican al atleta. Y creo que me lo han escuchado anteriormente. Una de las cosas que hace Nike poderosa es que ellos, ustedes no están comprando el artículo de golf, ustedes están comprando a Tiger Woods, ustedes no compran el artículo de béisbol, están comprando a Derek Jeter. O sea, es eso, es esa enaltecer lo que el deporte representa. Y fíjense lo poderoso del efecto de marca que tiene Nike. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Bien diverso también, la Universidad de Harvard. ¿Ok? ¿Y qué es lo que plantea Harvard como misión? Educar ciudadanos líderes para nuestra sociedad. Ya con eso lo dice todo. ¿Ok? Por eso es que cuando a ustedes le dice a alguien, no, yo me gradué en Harvard, mi hermano, pregúntele en qué posición de poder está ese muchacho, ¿verdad? Porque definitivamente eso es lo que ellos hacen. ¿Ok? Ellos educan, ¿verdad? Líderes para la sociedad. ¿Ok? No cualquier tipo de persona, no es cualquier tipo de profesional. ¿Ok? Es el líder. Así que su contenido, así que su trabajo, sus profesores trabajan por construirle la personalidad y el carácter a esos muchachos. Y eso va mucho más allá de que los gradúen en derecho, por decir una cosa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso es lo que de alguna forma Harvard es. ¿Ok? Y hablemos de los amigos de McDonald's, ¿verdad? De la empresa de los hermanos McDonald's que se la llevó el señor Ray Kroc. Y la misión de McDonald's es servir comida de calidad, proporcionando siempre una experiencia extraordinaria. ¿Okay? Y eso es la esencia. Ellos, fíjense que ellos no, el compromiso que ellos tienen con su cliente, con su consumidor, no es que es la mejor hamburguesa del mundo. Y McDonald's no se jacta de eso, nunca dice que es la mejor hamburguesa. ¿Ok? Lo que sí es que es una hamburguesa que no importa donde usted la compre. ¿Ok? La compra en Pakistán, en Canadá, en Venezuela, en Argentina, en Nigeria, es la misma hamburguesa. ¿Okay? Y bajo un estándar de calidad. Y ustedes saben que siempre van a comer más o menos las mismas papas, van a comer más o menos la misma carne, el mismo pan. ¿Okay? Y todo esto dentro de una experiencia agradable. Sus locales son agradables, su atención es bastante agradable. ¿Okay? Y si ustedes lo comparan con el resto de las cadenas de comida rápida, definitivamente McDonald's cumple con ese objetivo. ¿Okay? Entonces, con esto lo que quiero es que entiendan un poco lo que es la misión y ustedes de alguna forma traduzcan lo que es Óptica Pérez. ¿Qué es lo que hace a Óptica Pérez eso que es? A lo mejor es la tradición, es el nombre que representó el abuelo, ¿okay? Y ese posicionamiento. Entonces la gente se conecta por eso, o se conecta de repente por el tipo de producto que tenemos, por el tipo de servicio que estamos haciendo, por el tipo de trato de nuestro personal. Pero de alguna forma la misión es esa esencia, que yo en una construcción, ¿verdad? En pocas palabras, yo pueda realmente describir esa esencia, ese porqué de la organización. ¿Okay? Les invito a que traten de hacer ejercicio y bueno, lo podemos compartir la próxima semana si ustedes tienen algunas sumisiones, si gustan durante esta semana compartirla con nosotros o necesitan algo, por favor, me gustaría ayudarles un poco en ese ejercicio. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a entender lo que es la visión organizacional, ¿verdad? Y de alguna forma, la visión, fíjense que va muy relacionado con nuestro gremio, es esa imagen
del futuro de nuestra organización, de nuestra empresa. ¿Ok? Así que eso quiere decir de que tenemos que trazarnos de alguna forma o proyectar en el futuro dónde nosotros queremos llegar. ¿Ok? ¿Cómo vamos a querer ser vistos? ¿Ok? Y fíjense que es entre la misión, que es lo que nosotros hacemos, la esencia de lo que nosotros somos, la visión es hacia dónde quiero ir. Y acá, definitivamente la pregunta es, ¿para dónde voy? ¿Ok? Nosotros como organización, ¿hacia dónde queremos llegar? Como decía Séneca, ¿hacia qué puerto voy? Para saber si el viento me va a pegar a favor o me va a pegar en contra. Si tengo que arrear las velas o tengo que irme remando. ¿Ok? Eso va a definir mucho el accionar de nosotros. Y así que tenemos que de alguna forma, en esta declaración, ¿verdad? Diferente a la anterior, aquí es esa organización en ese futuro deseado, ¿dónde va a estar? ¿Ok? Por lo tanto, este proceso o contestar esto, tenemos que hacerlo siendo bastante realistas. Tenemos que, como se dice, poner los pies en la tierra y decir, ponernos una meta que de alguna forma la podamos lograr. No puede ser tan irrealista que nos pueda frustrar. ¿Okay? O de repente tan fácil que la logramos a la semana de haber arrancado, ¿no? Tiene que ser retadora, ¿ok? Lo suficientemente retadora para que nos obligue. Hay una cosa que dice Jim Rohn, uno de los motivadores que a mí particularmente me gusta mucho. Jim Rohn, en algún momento, su gran mentor una vez le dijo, Jim, me gustaría que hicieras $1.000.000. Y Jim le dice, bueno, sí, a mí también me gustaría hacer $1.000.000. Yo creo que sería bueno tener $1.000.000 en el banco. Entonces él dice, no, pero no porque tengas $1.000.000, porque el $1.000.000 es lo menos relevante. Es porque para tú hacer $1.000.000 te tienes que convertir en una persona diferente. Y es lo que el hombre en el que tú te convertirás, ese es el valor de ponerte esa meta. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, nuestra meta tiene que ser retadora, pero sí tiene que ser muy concisa. ¿Ok? Porque la vamos a medir y tenemos que nosotros saber si estamos avanzando hacia ella, si nos estamos acercando. Entonces, así como se la plantearon a Jim Rohn, ¿okay? Que de hecho logró hacer ese $1.000.000 en un periodo relativamente corto, es concisa, es 1.000.000, es retadora, porque para un hombre que a lo mejor hacía aproximadamente menos de $100.000 al año, hacer 1.000.000 era un crecimiento bien exponencial, ¿verdad? Y que sea altamente motivante. De alguna forma los tiene que inspirar como organización, porque acuérdense que vamos a generar un movimiento, vamos a generar cambios, y esos cambios tienen que venir con una alta dosis de motivación. De lo contrario, van a ser letra muerta, no van a tener el efecto. Entonces, ¿cómo definir esa visión de tu negocio, verdad? La pregunta es, ¿cómo ves a tu empresa al corto, mediano y largo plazo? Esa visión tiene que ser, ¿verdad?, extendida en el tiempo para que de alguna forma exista esa progresión. ¿Qué te gustaría que dijera la sociedad, tus clientes o las demás partes interesadas sobre tu empresa? ¿Verdad? Cuando de alguna forma esa visión sea satisfecha, ¿qué es lo que tú quieres que la gente diga de ti? Ese es hacia donde tú quieres llegar. ¿Ok? Y acá unos ejemplos sumamente interesantes de visión, ¿verdad? Aquí tenemos el de el café Juan Valdés, ¿verdad? Juan Valdés dice que ellos quieren ser la marca de café premium colombiano, preferida globalmente por su calidad y generación de bienestar a su entorno. ¿Ok? Ellos quieren llegar, ¿ok?, a potenciar todos esos talentos y capacidades y virtudes que ellos tienen, ¿ok?,
quieren apoyar a sus caficultores. Si ustedes ven las tiendas de Juan Valdez, su construcción es hacia allá. El ser el mejor café premium en Colombia es fuerte, es un objetivo bastante grande porque en Colombia hay bastantes marcas de café, hay bastante gente en la industria del café, y Juan Valdez se propone estar allí, ¿verdad? Dentro de las marcas premium, ¿ok? De café colombiano, pero fíjense la parte de globalmente preferida, ¿ok? Y eso justifica el por qué Juan Valdez ha pasado las fronteras de Colombia y ha llevado el café o esa imagen del café colombiano a otras partes del mundo. ¿Okay? Y esa globalización de Juan Valdez nace dentro de ese proyecto, de ese Juan Valdez colombiano que se convierte en un Juan Valdez mundial. ¿Okay? Y ellos van camino a ello. ¿Okay? Juan Valdez es definitivamente la marca de café colombiano más poderosa que hay en este momento. ¿Okay? LATAM Airlines. ¿Okay? Convertirnos en la aerolínea preferida de los pasajeros, en donde vuelen 2/3 de la región, convirtiéndola en una de las 3 aerolíneas más grandes del mundo. Es bastante ambicioso la visión de LATAM, ¿okay? Pero ellos han venido logrando consolidación y adquisiciones de marcas que las están construyendo definitivamente a convertirse en esa... Ellos tienen el mercado latinoamericano para realmente convertirse en una de las 3 aerolíneas más grandes del mundo. ¿Ok? Y definitivamente en América Latina, como organización, son la organización más grande. Pero allí está eso. Se están trabajando en construir esa organización. ¿Por qué? Porque si ellos logran ese liderazgo absoluto en Latinoamérica, por tamaño van a tener ese espacio de tercera en el mundo. Y la gente de Bimbo, ¿verdad? Que para el 2020 ellos aspiraban convertirse en esa industria de panificación y expandir ese liderazgo global para servir mejor a sus consumidores. ¿Okay? Ellos, el planteamiento de Bimbo es llevar la panificación a niveles de industrialización mucho más grandes y ser sustentable, ¿okay? Altamente productivo y plenamente humano. ¿Okay? Esta visión, fíjense que se planteó para el 2020 el cambio de Bimbo y quizás para algunos de los mercados que nosotros estamos hablando ahorita, Bimbo no suena lo que es, pero realmente esa marca pasó a tener un posicionamiento interesantísimo y llevó esa suerte de conexión de empresa pequeña, de panificadora pequeña, por decir así, de bajo perfil, a convertirla en algo realmente bastante grande y que mantiene una conexión bien estrecha con sus consumidores. Y definitivamente eso les ha permitido una rentabilidad y una solvencia social importantísima. ¿Okay? Entonces, al igual que con el caso de la misión, yo los invito a que por favor construyan esa propuesta de visión a la cual ustedes quieren llegar sus organizaciones. ¿Okay? Entonces, ya vimos lo que es la misión, por un lado, y lo que vendría siendo la visión. La misión es ese presente, ¿verdad? Y se enfoca en lo inmediato, se enfoca en lo que somos, en dónde estamos, cuáles son mis circunstancias actuales, ¿okay? ¿Qué es lo que yo represento dentro de mi entorno? Mientras que la visión es ese largo plazo, ¿okay? Es esa imagen ideal hacia donde nosotros queremos llegar. ¿Y por qué esto es importante a la hora de hacer planificación estratégica?
Es porque aquí estoy y para allá voy. Así que esto es la piedra angular de todo el desarrollo de la planificación estratégica, son estos dos pasos y son fundamentales, porque al ustedes tratar de contestar estas dos preguntas o tratando de hacer estos dos pronunciamientos, ustedes van a descubrir muchísimo del potencial que tienen como organización. Y les vuelvo a insistir, ustedes son únicos, únicos. Ustedes se venden de una forma, pero ustedes realmente son otra cosa, tienen otra esencia. Si ustedes logran llevar esa esencia, yo les garantizo que la mitad de las acciones que ustedes ejercen no serían necesarias, porque esa esencia de ustedes es realmente la que está promoviendo el negocio. Esa es la que los consumidores de alguna forma la han logrado conectar y por eso llegan a ustedes. Muchas veces yo consigo gente que está, como decimos, o sea, ahogándose en un vaso de agua. Resulta ser que tienen unas organizaciones maravillosas con un excelente potencial, pero están aplicando las estrategias equivocadas. Entonces, un simple ejercicio como este los va a ayudar a sincronizar con eso que ustedes deben de hacer para realmente lograr cambiar sus empresas. El siguiente paso, ¿verdad?, es establecer los valores organizacionales. Y así como esta imagen, ¿verdad?, son las bases, son los cimientos sobre los cuales ustedes van a construir su empresa, porque esa es la sustentación de todo, ¿ok? Ese es, así como el carácter de las personas, es el carácter de la organización. Si la organización tiene principios, ¿ok?, la organización va a poder funcionar. Si la organización cree en ciertas cosas, atrae al personal y retiene al personal que de alguna forma va alineado con eso. Si no, la gente no pega. O sea, es como que estuviera teflón, ¿no? Resbalan, no se adhieren a la organización. Y eso, visto del lado bueno o del lado malo. Yo conozco organizaciones que realmente no tienen ningún tipo de principios y definitivamente, o sea, funcionan porque las circunstancias son a su favor, pero no hay conexión, no hay adhesión de equipo, ¿ok? Porque no están construidas bajo esos principios. Pero sin embargo, hay organizaciones muchísimo más pequeñas, con esos ambientes de trabajo ideales, porque la empresa tiene principios, los transmite y atrae a la gente adecuada. Acuérdense que la ley de atracción funciona en ese sentido, o sea, tú das y recibes lo que das. Entonces, esto es lo que la organización de alguna forma transmite a través de sus valores y que los representa. Entonces, los valores y principios son esos conceptos, son esas filosofías, son esas creencias generales que la organización respeta, practica y que están por encima de las prácticas cotidianas para ganar, bueno, sí, ganancias a corto plazo. Es de alguna forma en lo que cree. Y esto va muy ligado al dueño, ¿verdad? O a la junta directiva, si se quiere, o a los altos mandos de la organización, donde está la moralidad. Es como la casa. En la casa los principios de la familia se generan en la casa. Tú no los puedes traer de la escuela para la casa, al contrario, se le imparten al niño en la casa. El respeto, lo que en esta empresa es. Entonces, lamentablemente en los últimos años muchas organizaciones han perdido el norte en esto, y es donde terminamos haciendo esas cosas algunas veces que se van al margen de la ley, y es eso, es que los valores de la organización son débiles. Lo único que yo sí les puedo decir es que donde hay principios y valores sólidos, al igual que en una familia,
hay estabilidad y hay futuro, ¿ok? Donde esas cosas no están bien definidas, donde eso depende de cómo le pegue el sol, siempre va a haber problemas. Entonces, la recomendación es que si ustedes tienen organizaciones, si tienen una óptica, o sea, de alguna forma establezcan esos principios y esos valores que de alguna forma van a estar allí. ¿Cómo hacemos para establecerlo? ¿Cómo de alguna forma empezamos a delinear, a construir, a crear ese entorno? ¿Okay? Tenemos que reflexionar sobre en qué creemos como empresa. ¿Okay? Y vuelve y juega. El liderazgo es fundamental acá. En lo que cree el liderazgo, en eso cree la empresa. ¿Okay? Porque la empresa muchas veces tenemos los activos por un lado, pero la filosofía de la organización va por otro. ¿Okay? Porque una empresa que puede ser un local, unos muebles y unos empleados, un recurso humano, todo eso no se cohesiona si no hay esa cultura organizacional, esos valores de la organización. ¿Verdad? ¿Cómo queremos que nos vean nuestros clientes? ¿Okay? Ese respeto, esa esencia, esa palabra. ¿Okay? Recientemente tuve una experiencia donde la falta de carácter de la persona echó por tierra todo un proyecto, porque, o sea, él transmitía una inseguridad, una incongruencia que definitivamente le cerró las puertas, ¿verdad? Y haciéndolo bien, también nos abre puertas. Entonces, el cerrarlo o al abrir las puertas va a depender mucho de esa actitud de la organización. ¿Qué queremos que la sociedad piense de nosotros? ¿Okay? Y esto representa un poco esa visión del entorno sobre la organización que muchas veces trasciende la organización. Y acuérdense que en el caso de las ópticas, podemos convertirnos en miembros activos de la sociedad. ¿Okay? Y debería de ser así, por la relación de salud, de la salud visual. Entonces, esto es importantísimo porque esos valores de la organización, ¿okay? Aquí se respeta esto, aquí se respeta a las personas, se respeta la palabra, se respeta la garantía, se respeta el tiempo del cliente. Esas cosas son los que se traducen en esos valores de la organización. Y especialmente cuando empieza a entrar y a salir gente de la organización, esto tiene que estar muy sólido, porque si no está sólido, esa empresa, toda esa construcción que hicimos, empieza de alguna forma a naufragar. ¿Ok? Acá la recomendación es que vamos a evitar de que sean demasiados lineamientos. Esto no se puede convertir, no sé, en un tratado de leyes, ¿verdad? Pero sí deberíamos de tener ciertas cosas, lo que se respeta en esta organización, el valor de la organización le da, por ejemplo, al recurso humano, lo que es el cliente para esta organización, para esta óptica, lo que representa un cliente, para lo que representa un colaborador, ¿okay? Para lo que representa, por ejemplo, el gremio. O sea, ¿qué tan alineados estamos nosotros con los preceptos del gremio en el cual estamos incorporados? Y esto, como les digo, es el carácter de la organización, es como el carácter de las personas. Las organizaciones es lo que transpira la organización. Otra cosa que tenemos que identificar, y ya estamos en los minutos finales de esta primera parte, es los grupos de interés. ¿Okay? Los grupos de interés, o donde viene la palabra el stakeholders, que viene del inglés, son esas personas, son esas instituciones, son esos grupos, ¿verdad?, que nos influyen, ¿okay?, de manera directa o indirecta, ¿okay?, o que pueden verse afectadas por las decisiones de la organización. Entonces, cuando hablamos de los grupos de interés, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente se trata de los clientes, no solamente se trata de los socios de la organización, sino de las organizaciones gubernamentales, algunos grupos de la sociedad que de alguna forma tengan que interactuar con nosotros.
y tenemos que tener conciencia de esas conexiones, qué influencia tienen sobre nosotros o cómo nosotros tenemos influencia sobre ellos. Si yo entiendo ese entorno y lo analizo y lo tomo en cuenta, me va a ayudar de manera importante en definir mis estrategias, ¿verdad? Porque ahí yo voy a conseguir aliados o detractores de muchas de las cosas que yo voy a hacer. Entonces, entender nuestro entorno, entender este círculo donde se mueve la organización es fundamental. Es de alguna forma tirar una mirada alrededor, qué es lo que yo tengo a mí, en mi entorno, ¿verdad? Y cómo ese entorno me puede influenciar. ¿Ok? Allí, como nota, hay partes interesadas que son temporales, ¿verdad? Y, por ejemplo, si estamos desarrollando un proyecto o estamos haciendo algo en particular, de repente hay gente que se conecta con nosotros o nos involucramos con gente en un momento determinado, y esos grupos de interés hay que tenerlos bastante en cuenta. Por ejemplo, les puedo decir, un ejemplo es la legislación en Colombia, por ejemplo, que cambió dramáticamente a la cuestión de unos 5, 6 años, le trajo al mundo de la óptica un entorno sumamente hostil, un proceso que duró casi, para muchos, duró un año, año y medio, y eso realmente, el entender el impacto de esa relación con los entes reguladores que se convirtió tan difícil, fue fundamental. Aquellos que lograron una mejor comunicación, una mejor conexión con esos entes, tuvieron resultados de alguna forma inmediatos, mientras que otros, nada, se cruzaron con estos organismos y tuvieron tiempos sumamente difíciles. Así que es importante eso, porque es el entorno. Por lo menos en el caso de Venezuela sabemos que el entorno oficial es sumamente complicado y es algo que tenemos que tener en cuenta constantemente. ¿Okay? Grupos de interés, accionistas, colaboradores, clientes, usuarios, la comunidad, el gobierno, los proveedores, sindicatos. Eso es más o menos lo que engloba a esos grupos de interés. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos entonces con esa gente? Esa gente es importante saber lo que te impactan, ¿verdad? Porque las necesidades y las expectativas de ellos, qué tanto estás tú alineado y qué tanto tú las puedes satisfacer. ¿Okay? Tenemos que entender, nuevamente, es concientizarnos de ese entorno, es verlo como un elemento más. Acuérdense que estamos hablando de una estrategia de guerra. ¿Okay? En esa estrategia de guerra es ver el plano en el que nos estamos lidiando. Todo ese entorno es importante, ¿okay? Más en nuestra industria. Los proveedores, ¿es mi proveedor o es mi competidor? O sea, ¿qué tanto me interesa a mí abrirle el juego a X o Y proveedor? Porque eventualmente se convierte en un problema para mí, ¿okay? Y por supuesto, muchas veces tenemos organizaciones donde que un grupo de interés, que son los empleados, los tratan tan mal que literalmente la organización acaba con esos buenos individuos, y definitivamente se le van quedando los malos individuos, porque están cruzados los conceptos, no estamos realmente alineados. ¿Okay? Entonces, de alguna forma tienen que cuando hagan estas estrategias para alinearnos con las partes interesadas, deberían ustedes de involucrar a los distintos niveles de la organización para entender dónde interactúa, ¿okay? Dónde interactúa cada quien. No sé si, para tomar un ejemplo, alguien que tenga una cadena de óptica de 10 tiendas o 10, 15 tiendas. Entonces, una cosa son por lo menos las necesidades del departamento de administración, por decir una cosa, y otra cosa de repente es las muchachas del piso de tienda. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender a todos estos individuos porque todos ellos interactúan con el entorno. Entonces, pueden agregar mucho
mucho valor, la perspectiva, que de repente alguien muchas veces que está en las partes altas de la organización no tiene esa conexión con lo que está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos tener que un gerente está orientado a los accionistas en detrimento de los otros grupos. ¿Okay? Entonces, lo de él es darle resultados al jefe y se pasea a todo el resto de los grupos de interés. O un comercial, ¿verdad? Que está solamente enfocado en vender y vender más para obtener más comisión y de alguna forma está sacrificándole los márgenes a la organización y metiéndola en compromisos que no son, como se dice, buenos o productivos para la organización, ¿verdad? O un equipo de producción que está empeñado en las especificaciones y los tiempos de producción, sin importarle para nada las necesidades del departamento comercial. Estos son algunos ejemplos de cómo muchas veces dentro de la organización los conflictos, ¿verdad? De administración, que es muy recta en cumplir las reglas, y ventas, que de alguna forma está cruzada con administración. Ese tipo de conflictos y fricciones le restan energía a la organización, ¿verdad? Para crecer, porque le genera las pugnas internas. ¿Ok? Como les dije, esta es la mitad, porque todavía nos falta la segunda parte. Pero ven cómo de alguna forma hemos venido construyendo estos paso a paso. Yo lo que he querido llevarlo para que entienda de que la planificación es un proceso que nos lleva desde adentro, nos saca hacia el entorno para ir entendiendo. Es como que ustedes se vayan haciendo una radiografía, ¿ok? Porque después ponemos todo eso sobre la mesa y empezamos a armar planes con todas esas piezas, ¿ok? Pero es un análisis, es una introspección de sus negocios. Y es así como que, tú sabes, vamos a parar, vamos a tomar aire, vamos a entendernos, vamos a ver realmente el entorno para ahora ver cómo ejecutamos la estrategia. La próxima semana vamos a continuar con este proceso. Ricardo, ¿tienes tú la batuta? Sí, Orlando, y la verdad, un tema muy interesante, como bien lo dices, planificación. En toda la etapa de nuestra vida, desde que nacemos, nuestra parte profesional, la planificación siempre tiene que tener un tema, llevar una parte muy importante dentro de. Y más que nada, en nuestro negocio, la planificación de estrategias nos va a permitir poder llegar a rumbo, porque yo conozco casos de empresas en donde el área financiera no está conectada con el área comercial. Entonces, la verdad es que al final de cuentas, a veces no logran sus objetivos o no logran facturar lo que quieren facturar, o los empleados empiezan a renunciar porque hay una discordancia entre las distintas áreas que no están conectadas. Y es importante que si es una misma empresa, la empresa está formada por personas, cada una en una distinta área, y estas áreas tienen que estar conectadas y escucharse entre sí, y de ahí la planificación. La planificación para que la empresa pueda llegar a destino y justamente crear estrategias. Por eso es planificación estratégica, crear estrategias planificadas para poder llegar a objetivo todos juntos y todos hablando exactamente el mismo lenguaje. De hecho, esto que nosotros estamos realizando de los 14 talleres es una planificación estratégica que se realizó con antelación. Esto no fue hecho al azar. Esto fue realizado con antelación, tanto los talleres, las presentaciones, los medios, las formas de publicarse. He ahí la planificación estratégica. Entonces, muy interesante, Orlando, porque esto es aplicable a todos los ámbitos, inclusive a la vida personal de cada uno. Y quiero compartirles ahora lo que vamos a tener nosotros para la siguiente semana, ya para poder concluir y dar paso, si es que nos queda un poco de tiempo, preguntas y respuestas de la persona. La semana que viene, y como bien se los dije al inicio,
nosotros estamos enfocados en nichos. Esa es parte de nuestra planificación. Debemos y tenemos el deber de enseñarles a ustedes, a hablarle semana a semana a cada nicho de mercado. Y la semana que viene nos vamos a enfocar a un nicho muy específico, un género masculino, género femenino, que están cuidando su salud, que entrenan su cuerpo, que hacen CrossFit, que hacen gente fitness, que se alimenta, se alimenta, todos nos alimentamos, que se alimenta de alguna forma, lleva un régimen alimenticio, más una determinada rutina de ejercicios. Esta gente, la verdad es que no todos llevamos una rutina de este estilo y también ellos son gente GX7. Entonces nos vamos a enfocar la semana que viene a este tipo de personas que cuidan su cuerpo, a este tipo de personas que solo quieren lo mejor, que cuidan su apariencia y quieren verse bien y sentirse bien. Así que también la siguiente semana la invitación para la segunda parte del taller de planificación estratégica orientada a la óptica parte 2, martes 9 de marzo, para que de una vez lo agenden y lo agreguen en su calendario. Igual les vamos a enviar las invitaciones el martes 9 de marzo en este mismo horario y por esta misma vía. Orlando, no sé si quieres acotar algo sobre lo que vamos a ver un poco en la segunda parte de este taller. Bueno, sí, vamos a dar la continuación, ¿verdad? Y vamos a elaborar el plan DOFA o FODA, Así ¿verdad? es. Donde ya de alguna forma empezamos a armar el rompecabezas, como lo muestra la imagen. Todo lo que de alguna forma vamos a ir recopilando hasta hoy, o sea, lo que recopilamos hoy, lo vamos a plasmar prácticamente en la matriz de la próxima semana. Pero quería hacer una observación con respecto al nicho de la semana que viene y a todos los nichos que nosotros hemos venido trabajando. Durante 14 semanas nosotros hemos tratado de trabajar de manera precisa nichos. O sea, estamos hablando de clientes o de usuarios de visión sencilla, que como dijimos, comenzaron alrededor de los 2-3 años y que terminan más o menos en finales de sus 30, principios de sus 40. ¿Okay? Y lo interesante de este trabajo que nosotros hemos venido compilando a lo largo de estos meses es que estamos enseñándole a la industria cómo tratar a través de las redes sociales, que es la nueva oportunidad, es el gran paradigma que tenemos que cambiar en nuestra industria, cómo lograr conectarnos con este tipo de gente cuyos mensajes son bien específicos, que tienen un comportamiento y que si ustedes cuando este tipo de individuos se acerca a sus ópticas, el discurso que ustedes tienen que tener con ellos, la oferta de producto, el mensaje es muy distinto a una persona de la misma edad pero que no está en la nota fitness. ¿Okay? Es identificar estos nichos, esta forma de conectarnos. Esto es mercadeo puro. ¿Okay? Así que los invito a que realmente nos acompañen en este proceso porque estamos descubriendo la nueva forma de hablarle al consumidor sobre la salud visual, una salud visual segmentada. ¿Okay? Y miren, 14 nichos en la visión sencilla. ¿Okay? Hemos estado pasando cada uno de ellos, ¿verdad? En esa historia que le prometimos que íbamos a contarle de 14 capítulos. Bueno, hemos venido contándola capítulo por capítulo y los hemos ido acompañando en ese sentido. Así que la invitación y a los comerciales
es que continúen hablando con sus clientes y diciéndoles, no te estamos hablando nada más de lentes, estamos mostrando una nueva oportunidad y es la transformación. ¿Okay? Nuestra visión es que logremos esa transformación del mercado de visión sencilla, donde saquemos a la gente de los combos, donde saquemos a la gente del regalo del 50%, le demos el producto que realmente ellos necesitan, ¿okay? Y que de alguna forma cambie el panorama de lo que es la óptica independiente, porque la óptica independiente necesita de diferenciarse, necesita de cambiar. Pueden seguir mimetizándose con las grandes cadenas porque allí, o sea, el futuro no existe. Así es, Orlando. Entonces, creo que dicho esto, damos paso a alguna pregunta que tengan los usuarios. Pueden levantar la mano o ya sea también enviar la pregunta a través del chat. Diana Torres, excelente, muchas gracias. De igual manera, Diana Torres, te agradecemos por tu presencia y el haber escuchado toda la charla. No sé si tal vez alguno de los asistentes tenga alguna consulta, tiene la opción de poder, como le digo, levantar la mano en el chat, perdón, aquí en las opciones de Zoom, o mandar su pregunta a través del chat. Con mucho gusto será respondida. Creo que no. Creo que Todo el mundo quedó claro. todo quedó claro, así es. Bueno, Oh, creo excelente, excelente. Bueno, entonces, sí, una pregunta, ¿ustedes van a tratar el tema de estrategia de precios? bueno, precio como tal, quizás lo vamos a tomar ahora en la construcción del FODA o del DOFA. Claro, Pero el tema de precio, que es quizás la parte que más nos obsesiona en esta industria, lo importante es que nosotros lo que tenemos es que tener una estrategia de valor agregado. Y esto puede ser un capítulo y con mucho gusto podemos eventualmente desarrollarlo más adelante. El tema del precio o la importancia del precio es cuando la propuesta de valor no es la adecuada. Y caemos en la odiosa comparación del precio. Y esto, yo sé que muchas veces suena, y más en nuestra industria, suena como que, sí, pero es que la competencia y que el otro hace y que el otro deshace. Pero es que el problema está en cómo reaccionamos, cómo nosotros reaccionamos, y es esa costumbre de reaccionar con más de lo mismo, en lugar de cambiar, ¿verdad? Nos entramos como en una suerte de contrapunteo, ¿verdad? Que en muchos de nuestros países la música folclórica funciona y algunos entenderán. Él dice una cosa y yo le contesto. O sea, entonces, cuando entramos en esa posición, es que realmente ahí nadie realmente gana. Y ese es quizás, desde mi punto de vista, el grave error que esta industria, y en mis 31 años en la industria, ha sido mi lucha constante. ¿Okay? Solamente el 9% de los consumidores es sensible al precio. Hay cualquier cantidad de estudios que demuestran eso. ¿Okay? La sensibilidad del precio es solamente el 9%. Entonces yo no entiendo por qué en esta industria pareciera que es al revés, que es el 90% de la decisión de compra es basada en precio. Esa importancia que le damos al precio es precisamente el problema. Y la forma de no caer en la estrategia del precio, ¿verdad? Es precisamente fortaleciendo las cosas que debemos de fortalecer. Entonces, por eso te digo que la próxima semana vas a ver un poquito de eso, de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, que definitivamente es más poderoso que el precio, que tiene mucho más impacto en el consumidor, ¿verdad? Y que de alguna forma es como va a funcionar. Porque también aquí hay otro paradigma. En esta industria nosotros estamos siempre enfocados en el precio, pero esta es una industria donde hay una solución para cada presupuesto. ¿Okay? El tema es que nosotros le queremos dar la solución del estrato
4 o el estrato 5 al 1. ¿Okay? O viceversa, como lo querramos ver. Entonces, pretendemos, o sea, siempre regalar todo. No, o sea, si hay una persona que necesita un menos 0,50 y no tiene dinero, CR39 con antirraya. ¿Okay? Y si tienen vidrio por ahí que les quedó de hace 20 años también, ¿no? Le podemos hasta regalar la montura. O le regalas los cristales y le vendes la montura. O sea, la solución económica no es un problema. ¿Okay? O sea, por eso es que a mí el tema del precio siempre me ha parecido absurdo, porque yo puedo tener una solución, ¿verdad? Hablemos de una solución para un presbita de $800, pero también tengo una solución para un presbita por $20 o por $10. ¿Okay? Yo le puedo entregar un flat top de plástico blanco. ¿Okay? Y le puedo hacer, no sé, un progresivo de la marca XYJ no sé qué, con el mejor fotocromático, con el mejor tratamiento antirreflejo, ¿verdad? Y es la misma solución. O sea, es la misma refracción. ¿Okay? Entonces, esa es la cuestión. En el caso de visión sencilla, como le digo, visión sencilla de vidrio. ¿Okay? No sé cuánto pudiera costar en este momento un menos 0,50 en vidrio. Y hay un menos 0,50 en GX7. ¿Okay? Ahora, ¿quién es el cliente del GX7 y quién es el cliente del vidrio? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y si nuestro negocio lo que vas a vender vidrio o va a vender es GX7. Porque eso también es una decisión. Eso es parte del análisis de FODA. Sí. Pero no sé, mi recomendación es esa. Vamos a ver la semana que viene, a ver si logramos esto. Y si quizás la explicación o lo que se consigue allí no es como que suficiente, con muchísimo gusto lo podemos, sí. para explorar como un tema. Sí, sí, no, porque también... nuestro objetivo es lograr contestar esto. Pero aquí es un tema, vuelve y juega, es de construcción de valor. Acuérdense el eslogan de la Mastercard, ¿no? Todas las cosas estas se compran, como dice, esto no tiene precio. Para lo demás existe Mastercard. Entonces nosotros tenemos lo que es tangible, lo que se palpa, por lo general pierde mucho valor. Lo que se posiciona y lo que es aspiracional, por lo general tiene más valor. Y aquí... Una cartera Louis Vuitton no es la cantidad del acrílico ese que ellos usan, que ni siquiera es cuero, y las costuras y las horas hombre de quien construyó el bolso. No, Louis Vuitton no vende eso, no vende los insumos agrupados para venderse, ¿no? ¿Okay? Así es. Si queremos eso, existe el bolso plástico, ¿verdad? Que tiene, no sé, 20 centavos o 30 centavos de materias primas y se vende por $10. ¿Okay? Versus este otro que tiene como $10 en materia prima y lo venden en 2,000. Así es. Y también pero es eso no, el tema del precio. Nos menciona... Vamos a tener que hacer un taller, sobre el paradigma del precio. También nos menciona, o sea, sobre lo que es las políticas de precio, ¿no? Para las ganancias de una empresa, el tema de establecer una política de precios. Pero vamos a algo, o sea, y algo que tenemos que entender. O sea, en este tema nos podemos quedar hablando mucho, pero lo que primero tenemos que entender también es la diferencia entre lo que es precio, valor, ¿verdad? Valor percibido. O sea, tenemos que tener las diferencias claras, porque sí, esto puede costar $5, pero si yo hablo de todos los valores adicionales, el valor percibido hacia el cliente aumenta. Por lo tanto, las ganancias de la compañía también aumentan. Entonces, cuando nosotros nos referimos a política de precios, ¿verdad? ¿A qué en realidad? Es una pregunta un poquito ambigua, porque de verdad, o sea, política de precios, nosotros tenemos precio, valor percibido, destrucción de valor. Hemos tratado muchos conceptos a lo largo de este viaje. Y qué bueno que salgan este tipo de preguntas, porque ya justamente lo que se está dando a notar es que
es la destrucción de valor y por ende la caída en precios del lente oftálmico. ¿Por qué? Porque se destruyó el valor del lente oftálmico. Entonces, si nosotros queremos recuperar el precio del lente oftálmico, tenemos que trabajar en devolverle el valor en la parte no tangible del lente oftálmico, ¿verdad? Entonces, trabajo esto y fijo de luego una política de precios, pero en algo que está destruido y las grandes cadenas lo han destruido y lo siguen destruyendo, yo no puedo, y esto es una opinión, no puedo fijar una política de precios cuando otras grandes empresas me están destruyendo el negocio. Entonces, primero trabajemos juntos en devolverle el valor al lente, en devolverle el valor a la optometría, en devolverle el valor a dejar de regalar la consulta y aumentan justamente las ganancias de la empresa. Eso es para contestar una de las preguntas que tiene, pero sí, es un tema que se puede hacer tranquilamente un módulo muy interesante sobre ello. Bueno, yo creo que con esto entonces podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Queremos agradecer a todos los asistentes del día de hoy. De verdad que ha sido una sesión muy enriquecedora en todo lo que hemos visto, en todo lo que hemos aprendido y los esperamos la siguiente semana, el 9 de marzo, a la misma hora, exactamente en el mismo link. Y vamos a tener mucho material preparado para que se lo puedan descargar y que empiecen a realizar planificaciones estratégicas en sus ópticas. Desde Ecuador, Ricardo Endara, el más cordial saludo a ustedes. Orlando Escalona desde Estados Unidos, muchísimas gracias, como siempre, como todas las noches. Wilber Aguilar desde Costa Rica. Esteban Bravo desde High Vision Optical Honduras. Les damos, la verdad, muchísimas gracias. Hay una última, alguien me levantó la mano, Juan Tobar, no sé, Orlando, Dale. Voy a reactivarle el audio, estimado Juan. Dale que no viene el carro. Exacto. ¿Tiene para activar el audio, estimado Juan Tobar? Ya lo puede desbloquear el micrófono. Sí, ya puede desbloquear el micrófono para que nos haga su consulta. Señor Juan Tobar. Yo creo que fue que a lo mejor la activó sin querer. Puede ser, Si no, Juan escribe la pregunta. Me la mandas por el chat. Aquí, ajá, exactamente. Porque aquí le estoy mandando la solicitud para que lo envíe, pero no está. Pero bueno, en todo caso, si no, la semana que viene con mucho gusto podemos arrancar. La semana que viene. Nos vemos en una semana, que tengan una excelente semana productiva. Felicidades y hasta luego. Excelente noche. Saludos. Buenas noches, gracias, que Dios los bendiga.